Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender en esta cápsula acerca de la vida en las ciudades griegas. Vamos a aprender un poco de cómo vivían, cómo estaban organizadas las ciudades y algunos elementos muy importantes en su organización interna. En Grecia, debido al territorio montañoso, la comunicación, el comercio terrestre, ustedes saben, era difícil de realizar. Por esto, muchas ciudades se fundaron cerca de las costas para facilitar la conexión a través del mar. El mar fue muy importante para los griegos. Estas ciudades recibieron el nombre de polis, que eran ciudades-estado independientes entre sí. Esto quiere decir que cada polis tenía sus propias leyes, ejércitos y gobernantes. Eran como países independientes, pero compartían aspectos como el idioma, la religión, costumbres y otros elementos que eran propios de ellos. Vamos a leer acá, por ejemplo, saber más. A pesar de sus diferencias, los habitantes de las distintas polis hablaban el mismo idioma, tenían costumbres similares y practicaban la misma religión, que era politeísta. ¿Por qué? Porque ellos creían en muchos dioses. Por eso, al espacio geográfico que compartían los griegos le llamaban Hélade, que significa territorio de los griegos. Un concepto que vamos a seguir repitiendo y vas a ver durante las clases que tengamos. Según los griegos, una ciudad debía estar al servicio de la comunidad y tener lugares de reunión, como plazas, templos, fuentes y centros de ocio. Vamos a ver acá una representación acerca de la ciudad-estado o polis. Acá nosotros podemos ver en un cerro, ¿cierto? En la parte de arriba del cerro, la cumbre, la Acrópolis o ciudad alta. Era un recinto amurallado, tenía lleno de murallas, donde estaban los templos más importantes y servía de refugio en caso de guerra o también en una situación de emergencia. Todos acudían acá, a la Acrópolis. Ahí se encontraban los templos, donde estaba, por ejemplo, Atenea, que después cuando hablemos de los dioses vamos a hablar de ella. Otro lugar muy importante eran los puertos, que los tenemos acá. Era el lugar de embarque y de desembarque de los productos que intercambiaban. Acuérdense cuáles eran los productos. Tenían vasijas, cobre, oro, plata, muchos productos como el trigo, que lo intercambiaban porque ellos no lo producían. Tenían la vid, que es la uva, vinos, perfumes y una serie de otros productos que ellos lo usaban para intercambiar y que ellos mismos también producían, como las famosas aceitunas y las uvas también. Acá nosotros tenemos una parte del teatro. Esta parte era muy importante ya que era un espacio público de diversión destinado para las representaciones dramáticas. Los que actuaban eran hombres. Después cuando veamos ya la parte de los teatros van a fijarse algunas de estas características. Era muy singular la forma de representar las historias que ellos tenían como pueblo. Aquí nosotros tenemos un templo. Los templos se construían en honor a los dioses, como un espacio para rendirles culto, homenaje, para pedirles también. Igual como algo similar lo tenemos en la actualidad con las iglesias. Acá, otro espacio muy importante para los griegos era el ágora, que es todo esto que ustedes ven acá, con telas de colores. Acá se realizaba el comercio. Era una plaza pública donde se encontraba el mercado, que es lo que ven aquí en la foto, y también hay otro espacio en el ágora, es donde se tomaban las decisiones políticas. De aquí nace el concepto de democracia de los griegos. Es uno de los aportes culturales de este pueblo. Vámonos ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que aparecen en la página número 81. Vamos a hacer un pequeño resumen. La civilización griega surgió en torno a un entorno geográfico de relieve montañoso. Eso ya lo hemos visto, tenía un relieve que era montañoso, lo que dificultaba las comunicaciones y también el comercio. Por lo tanto, todas las ciudades, estado o polis se fundaron cerca de las costas para darle una solución a este desafío del entorno geográfico que tenían. ¿Qué vamos a hacer? Subraya con azul el desafío del entorno geográfico habitado por los antiguos griegos y con rojo las dificultades que implicó. Finalmente, con verde, la solución que le dieron. Todo está acá. ¿Qué van a hacer? Van a ir marcando de acuerdo a lo que les van pidiendo.
Explica con tus palabras cuál fue el desafío del entorno geográfico al que se enfrentaron los griegos y cómo lo solucionaron. Lo hemos hablado ampliamente en las clases pasadas. Acuérdense siempre del entorno geográfico y también del mar. Hay una conexión muy importante entre los griegos y su desarrollo tecnológico. Acuérdense de las embarcaciones, habían unas que eran de guerra y otras específicas para el comercio. Todo eso lo lograron por la cantidad de madera que disponían, pero también para buscar una solución a este problema. Nos vamos ahora, lee las afirmaciones, vamos a colocar un tic en aquellas que muestran las características de las polis o ciudades-estado. Vamos a leerlas, pero después las vamos a ir chequeando cuando estemos en clase. La mayoría de las polis se ubica cerca del mar, ¿cierto que sí? Todas las polis tenían las mismas leyes, ejércitos y gobernantes. Acá tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque cada polis, de acuerdo a lo que les leí recién, tiene sus propios gobernantes. Cada una tiene esa independencia. Es un independiente de otra polis. Lo que comparten sí son costumbres. Tercera, las polis tenían muchos espacios para que sus habitantes se reunieran. Claro, eso lo vimos recién. Si ustedes se acuerdan, tenían estos espacios grandes que era el ágora, que era una plaza pública donde podían realizar el comercio y además también había un espacio de debate político. Tenían el teatro para disfrutar también en tiempos de ocio. Existían los templos. Disfrutaban de varios beneficios de la ciudad. La ciudad, recuerden, estaba en conexión con ellos y al servicio de la comunidad. El ágora solo se tomaban las decisiones políticas. Ahí vamos a ir viendo y vamos a ir chequeando. Finalmente tenemos acá, el puerto se utilizaba para recibir a los comerciantes de otras polis y lugares lejanos. También hay que ir revisando cada uno de estos conceptos para tenerlos claros. Y hay una que me salté. La Acrópolis se ubicaba en la parte más alta de la polis. Vamos viendo. Si nosotros revisamos acá, ¿qué queda en la parte más alta? De a poco vamos a ir chequeando y vamos a ir internalizando cada uno de estos conceptos. Esta tarea que está acá la vamos a dejar para después. Nos vamos ahora con otro punto que es muy importante, que es acerca de dos polis muy importantes en esa época. Había muchas polis en el Mediterráneo, eran colonias, también acuérdense que se ubicaron en Asia Menor, en las cercanías del Mar Muerto y en todo el borde costero del mar Mediterráneo, del mar Egeo y del mar Jónico. Vamos a hablar hoy día acerca de Atenas y Esparta. Las polis más relevantes de la civilización griega fueron Esparta y Atenas. Aunque hablaban el mismo idioma y adoraban a los mismos dioses, tenían importantes diferencias que demuestran la independencia que tenían las polis entre sí. Vamos a revisar como una pincelada breve esta materia para luego ir profundizando más los contenidos. Esto les va a servir para que su cerebro empiece a tomar conceptos que son nuevos y después, a medida que vayan pasando las clases, van a ir aprendiendo más cosas. Atenas. En Atenas se valoraba el desarrollo de la cultura, las artes, la poesía, la ciencia. Para los atenienses era muy importante contar con tiempo para reflexionar. 2. Atenas tenía una democracia. ¿Qué significa democracia? Algo que seguimos usando en la actualidad, el gobierno del pueblo. Porque ahí todos los ciudadanos, entre comillas, dice ahí, hombres libres, porque acuérdense que en esta época habían esclavos, que también eran un producto de exportación, también los comercializaban. Por lo tanto, ¿quiénes podían participar en la democracia? Solamente aquellos que eran considerados hombres libres. Las mujeres no podían participar tampoco. Vámonos al punto 3. Las mujeres atenienses estaban siempre bajo el resguardo de un hombre, siempre. Su vida transcurría principalmente en el hogar. Luego, cuando veamos los espacios, vamos a ver que las mujeres en la casa tenían un lugar que era para ellas. No podían salir mucho de esos lugares, que era el gineceo. Luego lo vamos a aprender con más detalles. Número 4. En Atenas, solo los niños de familias acomodadas iban a la escuela o aprendían con un tutor, con un profesor. Las niñas eran educadas por sus madres. Acá nosotros también vemos que en la antigüedad también existían estas diferencias y formas de discriminación entre las personas. Y lo bueno es que a medida que van pasando los años, cada una de esas desigualdades se van eliminando. Aún nos quedan algunas que hay que mejorar, pero de a poco
con leyes y a medida que las mujeres vayan entrando al mundo laboral y estudiando, también van a tener otros privilegios que son ganados. Esparta. Número 1. Este pueblo, a diferencia de los atenienses, era guerrero. Número 1, como podemos ver en la imagen ahí. Por eso que están estas imágenes. Ellos les gustaba reflexionar y pensar a los atenienses. En cambio, los de Esparta eran un pueblo guerrero desde pequeño. Número 1. Para los espartanos la formación guerrera era fundamental, por lo que valoraba la valentía, la astucia y la obediencia. Todas eran las virtudes de un buen soldado. Para ellos, ser un soldado era lo fundamental en sus vidas. Número 2. Esparta era gobernada por 2 reyes. Por eso su sistema se denominaba diarquía, que significa el gobierno de 2, diferencia con los atenienses, que ellos tenían una democracia. Los reyes eran también jefes militares. Número 3. Las mujeres espartanas tenían mayor libertad, podían participar y practicar deportes, y cuando los hombres estaban en guerra, administraban la ciudad. Miren la gran diferencia entre Atenas y Esparta, y se supone que una era más evolucionada que la otra, ¿se fijan? Número 4. En Esparta, tanto los niños como las niñas recibían educación dada por el Estado, centrada en la educación física. El deporte y el amor al cuerpo era muy importante para los espartanos como también para los atenienses. Sin embargo, acá la mujer era relegada a un segundo plano. Nos vamos a hacer un resumen ahora de lo que hemos visto hasta ahora. El territorio montañoso de Grecia posibilitó el establecimiento de polis, conocidas también como ciudades-estado, todas ellas cercanas al mar. Las polis eran independientes entre sí, una de otra. En cada una de ellas había espacios comunitarios, como lo vimos en la primera diapositiva o en la imagen, tenemos la Acrópolis y el Ágora. El Acrópolis era un lugar amurallado donde estaban, ¿cierto?, los templos principales, y el Ágora era un espacio público también donde estaba el comercio, donde se intercambiaban productos, y también había un espacio para la política. ¿Cuáles fueron las ciudades o polis más importantes? Atenas y Esparta, y las van a seguir escuchando durante los días venideros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar esta tarea que está acá, la vamos a revisar, y después cuando la trabajemos en el libro ustedes van a ir chequeando que cada una de las respuestas que pusieron sean las mejores. Número 1. Imagina que eres un antiguo griego. Para nosotros es un poco difícil, ¿cierto? Tenemos tanta tecnología y otras cosas ahora en la actualidad, pero imaginémonos en este caso que somos antiguos griegos. ¿En cuál de estas polis te hubiera gustado vivir? ¿En Atenas o en Esparta? Ahora, si tú eliges Atenas o Esparta, usando la información que tenemos en esta página, vas a tener que dar 2 razones, o sea, vas a tener que fundamentar, argumentar lo que tú crees a tu elección. Si tú elegiste Atenas, vas a tener que dar 2 buenas razones, y lo mismo va a pasar para Esparta. Vamos a aprender a fundamentar respuestas, algo que hemos estado practicando. Recuerda usar los conectores también. Nos vamos a la tarea número 2. Lee las siguientes fuentes y realiza las siguientes actividades. Diferencias entre la educación ateniense y la educación espartana. A partir de los 7 años, los niños eran llevados a la escuela. Eso pasaba en Atenas. Se ponía énfasis en aprender de memoria y recitar la poesía griega, en la música y en el atletismo. Luego los niños iban al gimnasio, un campo deportivo donde los jóvenes se ejercitaban. Ahí tenemos la primera, que fue tomada de Hábitos y Costumbres del Pasado en revista Reader's Digest en México. Ahora vamos a ver educación espartana, que es la que tenemos acá. En Esparta, desde los 7 años, los niños vivían en los cuarteles. El programa era lucha, carreras, llevar pesadas cargas y los cantos guerreros. En la adolescencia, cada muchacho pasaba un año en la montaña, solo. Pasada esta última prueba, concluía su formación y se convertían en soldados. Hay una cosa que no aparece acá, pero si nacíamos en Esparta y teníamos alguna discapacidad física que nos impidiera relacionarnos bien con los demás,
Me refiero a que si nacimos con alguna pierna, algún defecto físico, los niños eran sacrificados de inmediato. Eso era muy cruel, pero se hacía en esa época. Vamos a ver la tarea letra A. Lee las afirmaciones y luego escribe una A si corresponde a una educación de Atenas o una E si corresponde a una educación de Esparta. Vamos a revisarlas, pone atención y cuando luego las revisemos en el colegio, en nuestra clase online, chequea que las tengas correctas. En la escuela se enseñaba poesía y música. ¿A qué corresponde? Los niños vivían en los cuarteles desde los 7 años, Atenas o Esparta. La enseñanza tenía como objetivo convertir a los niños en soldados. Y última, en el gimnasio se realizaba ejercicio físico. Ahí tenemos 4. De las 4 tenemos que poner una A si corresponde a una educación de Atenas o una E si corresponde a la educación de Esparta. B, la última pregunta de esta cápsula. Responde, ¿cuál de estas formas de educar se parece más a la educación que tú recibes en este minuto, desde prekinder hasta ahora? ¿A cuál es la más similar? Y tú tienes que justificar, tienes que decir por qué, tienes que argumentar las razones. Piensa, fíjate nuevamente en lo que acabamos de leer sobre la educación, devuélvete a los textos que leímos acá sobre Atenas y Esparta y luego trata de hacer un resumen, una síntesis de lo que más sirva para explicar por qué tu educación se parece a una o a la otra. Queridos compañeros, queridos alumnos, nos vemos en una próxima cápsula. Nos vemos, cuídense harto. Adiós.